Bien, de lo que vamos a hablar hoy, básicamente ya la semana pasada habíamos estado hablando de lo que era la anatomía del sistema digestivo. Ahora ya nos toca hablar un poquitito de lo que es toda la parte de patología. Y quizá digestivo es una de las cosas que más frecuentemente vamos a ver en la farmacia, porque son cosas de todos los días, son cosas que obviamente a nosotros también nos pueden pasar. ¿M? Y en realidad son cosas que se pueden, muchas de ellas, no todas, son cosas que se pueden resolver muy eh, sencillamente, con algunos fármacos. Entonces, vamos a ir viendo hoy toda la parte de patología. Lo más probable es que por ahí no nos alcance el tiempo porque, o sea, la patología digestiva es bastante. Y obviamente la semana que viene ya vamos a empezar a hablar, si, a ver, lo más probable es que si no terminamos con todos, ojalá que sí, la semana que viene ya arrancaremos con la parte de los fármacos que se van a utilizar precisamente para todo lo que es los problemas digestivos, y después haremos un gran repaso y después ya nos toca la parte del formulario, porque después ya tenemos que cambiar de tema. Bien, entonces, vamos a hablar ahora un poquitito de lo que es la patología digestiva. Si nosotros pensamos que el aparato digestivo comienza en la boca, ¿m? Obviamente nosotros podemos tener patología en la boca que dificulte la digestión. Una patología frecuente en la boca que puede dificultar la digestión son las caries, son el dolor de una muela. ¿Por qué? Porque si a mí me duele la muela, tengo una caries, o tengo algún flemón, va a ser muy difícil una buena masticación. Y ya vimos la semana pasada que la masticación era bastante importante precisamente para la formación del bolo alimenticio, como para poder lograr, obviamente, una buena digestión. Después veremos qué va a pasar, pero ya sabemos que eso es una posibilidad. Ya estamos arrancando con boca. Boca, vamos a tener bastantes problemas, vuelvo a repetir, siempre con el tema de las caries, de algún dolor de muelas por algún motivo, y lo más importante, que son quizá lo más doloroso de todo, los flemones y ese tipo de cosas. La caries, básicamente, es una patología eh, que va a estar muy relacionada con la placa dental, o sea, la acumulación de bacterias que pueden ocurrir precisamente entre los dientes, y que siempre se puede prevenir no solamente con la consulta frecuente del odontólogo, porque lamentablemente en la boca hay que cuidarla, porque si una vez que se pierden piezas dentales o se deterioran las piezas dentales, no se pueden recuperar. ¿M? Eh, la, y en el caso de que no se puedan recuperar, obviamente siempre está el tema de las prótesis. Y en la farmacia vamos a tener muchos elementos con respecto a las prótesis. ¿eh? Vamos a tener los pegamentos, las almohadillas, y todo ese tipo de cosas para lograr una mayor confortabilidad, a la hora de masticar, porque sabemos muy bien que la buena masticación ayuda mucho a la digestión. Entonces, algo tan fundamental, que aparte va más allá de lo estético, ¿no? También es muy útil para una buena digestión. Con respecto a las caries, bueno, como les decía recién, si bien o sea, lo ideal es el control frecuente con el odontólogo, porque obviamente va a ser quien va a poder detectar una caries cuando todavía no
destruyó demasiado el diente, ¿no? Quien puede llegar o no a recomendar una buena fluoración, pero desde la farmacia también vamos a tener algo que es muy importante precisamente para la prevención de las caries, que es la venta de pasta dental, de cepillos de dientes, de hilo dental, todas cosas de higiene, ¿no? Que van a ser fundamentales para la prevención de la caries. Con respecto a lo otro que había nombrado, que son los flemones, ¿no? Los flemones básicamente son infecciones que ocurren en la boca, que en realidad ocurren en la encía, ¿no? Y que realmente son tremendamente dolorosos, que tienen, aparecen en la encía como si fuera una especie de un grano que está hinchado, que está molesto, que duele mucho, ¿no? Y que en algún momento puede llegar a supurar, que sale pus, ¿no? Que a veces cuando, digamos, estalla y sale todo ese contenido, suele aliviar mucho el dolor, pero ¿qué es lo que ocurre? Es la única patología en boca en la cual están indicados los antibióticos. Nosotros vamos a hablar en algún momento de antibióticos muy en general, o sea, muy en general significa que no únicamente para este problema de la boca, y ahí vamos a tratar el tema nuevamente, por eso el tema del flemón lo vamos a dejar un poquito al costado. Eso es algo que es importante, ¿por qué? Porque, como les acabo de decir, el flemón, que es una infección bacteriana, es la única indicación de antibióticos por algún problema en la boca. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando veamos la parte de antibióticos, vamos a ver que el abuso o el mal uso de los antibióticos fue creando lo que se conoce como resistencia bacteriana. Nosotros tenemos que pensar que las bacterias son gérmenes, son bichitos, que a pesar de que no los podemos ver a simple vista, son animalitos que si yo los trato de matar con este antibiótico, van a tratar de defenderse. Las bacterias generan esto que se conoce como resistencia bacteriana, y es que ya el antibiótico no alcanza, no sirve para poder eliminarlas. Básicamente como las cucarachas, vieron que aparecen las cucarachas y le tiro el cucarachicida y por un tiempito desaparecen. Vuelven a aparecer y ya al mismo cucarachicida no, es como que ya no surte efecto. Esto de la resistencia bacteriana pasa exactamente lo mismo, pero con un pequeño agravante, que precisamente los medicamentos que nosotros tenemos que consumir para eliminar precisamente estas bacterias que nos están causando esta enfermedad, a medida que la bacteria se va haciendo resistente, necesito antibióticos en dosis más altas, y hasta incluso ya a esta altura se está necesitando la utilización de antibióticos muy tóxicos, con lo cual uno tiene que tener cuidado con todo eso. Después vamos a explicar muy bien por qué es lo que ocurre. Pero bueno, debido al abuso y al mal uso que hemos usado, que hemos hecho las personas, y que hemos creado esta resistencia bacteriana, ahora se dictó una ley en la cual no se van a poder vender antibióticos sin receta. Y de hecho, a partir ya del mes de octubre, ahora en el mes de septiembre, directamente hay que exigir sí o sí la receta para la compra de un antibiótico, y a partir del mes de octubre la exigencia va a ser de que
los antibióticos se deban vender con receta doble. Esto quiere decir que va a pasar a ser un fármaco de control, un fármaco de control por la peligrosidad de su mal uso. Como les decía recién, el mal uso provocó o fue provocando esta resistencia bacteriana, con lo cual se tienen que utilizar fármacos más tóxicos o dosis más altas con mayores efectos adversos, y por lo tanto, y lamentablemente, este tipo de fármacos fue creando más problemas que beneficios en el tratamiento. Y el que lo padece, obviamente, esos problemas, obviamente va a ser quien los consuma. Porque con otra cosa ya no puedo matar a las bacterias. O sea que es algo que es bastante grave lo que fue ocurriendo. Por lo tanto, el tema de flemones, si bien lo vamos a ver en su momento cuando hablemos también de los antibióticos, es la única indicación de un antibiótico para algo en la boca, pero siempre vamos a tener que requerir la receta. No los voy a poder vender sin receta. Pero obviamente yo le tengo que ofrecer o saber ofrecer algo para que esa persona pueda aliviar los síntomas de ese flemón hasta que pueda ir al odontólogo y le pueda hacer la receta para venir y comprar el antibiótico. Boca. Después de la boca habíamos visto que estaba la faringe. La faringe no suele tener demasiadas cosas raras, ni tampoco nada que pueda afectar a la digestión. Así que no nos vamos a hacer tanto problema. Obviamente le sigue el esófago. Y en el esófago, acá sí podemos tener lo que se conoce como reflujo gastroesofágico. ¿Qué significa esto de reflujo gastroesofágico? Es cuando el contenido del estómago, vuelve hacia el esófago. Pero sin llegar a hacer un vómito, porque en definitiva el vómito también es cuando el contenido del estómago sale en forma brusca por la boca, pero en el reflujo es como que llega hasta acá y nada más, no sale por la boca. Ni tampoco está precedido de náuseas como si lo está el vómito. Por lo tanto, en el reflujo gastroesofágico, el síntoma que va a predominar, básicamente es esa sensación de quemazón, como de acidez, que llega más o menos hasta acá, hasta la garganta. Y dice, ¡ah, qué cosa fea! Bien, vamos a hacer un dibujito y vamos a ver qué es lo que ocurre. Voy a apagar la cámara porque cuando comparto pizarrón o cosas, se me traba todo. Y vamos a ver que este era el esófago, acá teníamos el estómago. Bueno, medio fiero mi estómago, pero bueno. Y acá, donde desemboca el esófago en el estómago, tenemos un musculito. Este musculito, que se denomina esfínter esofágico o cardias, se abre para permitir
el paso del bolo alimenticio y después se cierra para impedir que todo lo que está en el estómago vuelva al esófago. Ya vimos que todo el contenido del estómago, debido al jugo gástrico, era muy ácido. Entonces, cuando vuelve el contenido, va a generar precisamente una sensación de ardor, de acidez, ¿eh? Acá justo en el pecho, y que eh, como que dibuja, digamos, el camino del esófago. Si alguna vez les pasó, saben muy bien a qué me refiero. Ahora, ¿por qué puede ocurrir esto de el reflujo gastroesofágico? Bueno, precisamente hay varios motivos. Puede ocurrir que haya lo que se conoce como hernia de disco. Nosotros tenemos que pensar que acá el esófago, acá para lo que hay un músculo que me divide el tórax del abdomen, el músculo diafragma, que ya lo vamos a ver muy bien para qué sirve y que es fundamental para la respiración, pero esto es como una especie de tabique que separa el tórax del abdomen. Muchas veces, el estómago se mete por el agujerito por donde pasa el esófago y se produce lo que se conoce como hernia de hiato, hernia hiatal. Y este pedacito de estómago que se encuentra por arriba suele provocar esa regurgitación, ese reflujo gastroesofágico. Otras circunstancias en la cual también puede ocurrir sin que exista esto, porque lamentablemente lo único que puede curar la hernia de hiato es una cirugía. Después vamos a ver que hay algunos medicamentos que me lo van a aliviar un poco, pero que no lo va a curar. Pero vamos a suponer también una comida copiosa. Me comí todo, fue una cosa que... ¡ah! Y el estómago estaba tan lleno, vienen esas veces que nos hemos dado una panzada de algo que nos gusta, y sentimos la panza llena. Bueno, ese estómago que está tan repleto, a veces puede vencer un poquito la resistencia que tiene este musculito y devolver un poquito del contenido del estómago hacia el esófago. Y después, obviamente, tenemos en el embarazo, sobre todo en los últimos meses del embarazo, a medida que empieza a crecer el útero con el bebé, y que obviamente va a empujar, porque necesita espacio, va a empujar el estómago hacia arriba. Y al empujar el estómago un poquito hacia arriba, porque acá está el útero, con el bebotón adentro, va a hacer que también el contenido del estómago pase un poquito para el esófago. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya habíamos visto que el estómago tenía todo un recubrimiento de lo que se conocía como moco gástrico protector, que me protegía a la pared del estómago de que el ácido la dañara, y por lo tanto no iba a haber problemas. Ahora, el esófago no tiene ese moco gástrico protector. Entonces, si yo tengo ese tipo de reflujo muy de vez en cuando, no pasa nada, porque bueno, pasó un poquito, me sentí molesta y se terminó la historia. El problema es cuando ese reflujo es casi permanente, como lo que ocurre acá con la hernia de hiato.
hay un reflujo permanente, permanente, y ahí sí ese contenido ácido del estómago va a hacer que pueda dañarse la pared del esófago. Por lo tanto, es algo que siempre hay que tratarlo. Obviamente nosotros vamos a ver el tratamiento farmacológico, no vamos a ver el tratamiento quirúrgico, porque de eso se ocuparán los cirujanos. Pero sí vamos a ver el tratamiento farmacológico del reflujo gastroesofágico, que por lo general va a ser, obviamente, un tratamiento cuando ese reflujo es continuo, no una vez cada tanto. Bien, vamos a borrar esto porque ahora vamos a seguir precisamente con el estómago. El estómago, como habíamos visto, tenía básicamente ese recubrimiento del moco gástrico protector. Adentro teníamos todo el contenido ácido, y que precisamente este recubrimiento, este moco gástrico protector, estaba protegiendo a la pared del estómago para que el ácido gástrico no lo atacara. En algunas circunstancias, como por ejemplo con el abuso, o mejor dicho, o uso excesivo de fármacos como los antiinflamatorios, aspirina, ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, ketorolac, que después obviamente vamos a tener una clase especial sobre este tipo de medicamentos. Este tipo de medicamentos, precisamente en su uso excesivo o abuso, me van a hacer desaparecer precisamente a este moco gástrico protector, y entonces en ese caso el estómago va a perder esa protección y el ácido puede atacar a la pared del estómago. Y se puede generar una úlcera o una gastritis. Acá también puede haber en la pared del estómago, puede haber también una úlcera o una gastritis, pero ya no por desaparición de la capa protectora, sino por un germen que se denomina Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que está acostumbrada a vivir en un medio muy ácido, y que esté o no esté ese moco gástrico protector, va a atacar a la pared del estómago. Y también puede producir una úlcera o una gastritis. Cualquiera de estas dos cosas, tanto la úlcera como la gastritis, el síntoma fundamental, el síntoma por la cual yo me voy a dar cuenta que tengo una úlcera o una gastritis, es por un síntoma muy particular, que es lo que se conoce como acidez frecuente.
Una persona que tenga úlcera o que tenga gastritis va a tener mucha acidez, y si decimos que es frecuente, es porque es de todos los días. De absolutamente todos los días. También vamos a ver que hay un tipo de acidez ocasional, una vez cada tanto. Acá ya no nos vamos a preocupar tanto. ¿Por qué? Porque esa acidez ocasional, una vez cada tanto, siempre va a estar relacionada con un exceso de comida o bebida. Fíjense que un exceso de comida me podía provocar un solo día un poquitito de reflujo gastroesofágico, pero también me iba a provocar acidez, o sea, en toda la zona, no solamente en el esófago, sino que también en el estómago, pero exclusivamente ese solo día. Después, la semana que viene, cuando veamos el tema de los medicamentos, vamos a ver que incluso también es diferente el tratamiento. Y esta acidez frecuente, que vuelvo a repetir, es un síntoma muy importante porque me está avisando que puedo llegar a tener una úlcera o que puedo llegar a tener una gastritis, que esa úlcera o gastritis puede estar producida por un germen o puede estar producida por un uso excesivo de algunos tipos de fármacos. Pero también, y lamentablemente, esa acidez frecuente de todos los días también va a estar presente en el cáncer de estómago. Por lo tanto, una persona que venga muy frecuentemente a la farmacia a buscar un medicamento para aliviar esa acidez, y nosotros deberíamos aconsejarle de alguna manera, sin decirle anda al médico porque a lo mejor puede llegar a tener cáncer, porque la verdad que es un poco medio como que medio brusco, pero sí le puedo referir o recomendar a la persona la consulta con el médico, porque acabamos de ver que una de las cosas que me puede provocar precisamente acidez frecuente es una patología que es grave, que si se detecta a tiempo, algo se puede hacer. Pero si yo sigo tapando el síntoma, sigo tapando el síntoma, sigo tapando el síntoma, porque sigo tomando un medicamento para controlar esa acidez, esa patología va a precisamente avanzar, 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 y no está bueno, ¿no? Bien, otra patología que obviamente va a ocurrir precisamente acá en el estómago, precisamente son los vómitos. O sea, la salida del contenido del estómago a través de la boca, por lo general en bastante cantidad, y también va a estar siempre precedida de náuseas. Se siente la náusea, se siente el malestar y enseguida viene el vómito. Motivos por los cuales se puede presentar vómitos hay muchísimos. Puede ser por una patología infecciosa, puede ser por el mismo embarazo, puede ser por una quimioterapia, puede ser por lo que se conoce como cinetosis, que es muchas personas cuando se suben a un vehículo
empiezan a tener lo que se conoce como vértigo, pero no vértigo, ese miedo de mirar para abajo. Vértigo es esa sensación de que todo gira alrededor y después sobreviene el vómito. Como ven, acá hay situaciones en las cuales yo puedo prevenir la aparición de los vómitos. O la persona ya está vomitando y tengo que cortar ese vómito. ¿Por qué? Aparte de que es desagradable y molesto estar vomitando, si una persona vomita mucho, puede obviamente deshidratarse. Va a perder mucho líquido. Por lo tanto, es algo que lo tengo que tratar de controlar. Obviamente la semana que viene también vamos a ver precisamente cuáles son los fármacos que se utilizan para los vómitos, pero acá la diferencia entre tratar de prevenir un vómito y tratar de controlar los vómitos, la diferencia básicamente va a estar en la vía de administración de ese fármaco, o sea, cómo lo va a consumir. ¿Cómo venimos hasta ahora con la parte de patología? ¿Dudas? Bien. Yo por el momento no tengo ninguna duda. Bien, Carito. ¿Vane? No, muy claro todo hasta ahora. Buenísimo. Bien, de todas maneras, ya en cualquier momento se nos corta, queda menos de un minuto. Lo vamos a cortar. Cuando se termine de descargar el video, les aviso a través del grupo que ya está abierta la reunión de nuevo y volvemos. En un ratito nos vemos de nuevo. Bueno.